Hola y bienvenidos a este quinto tutorial del curso de tablas dinámicas en Excel. Comenzamos. Bueno, antes de comenzar, comentar que para los que veáis este tutorial y no hayáis visto los anteriores, bueno, pues comentar que os podéis descargar este ficherito de Excel, tenéis el link en la descripción del vídeo. Vamos a ver, en el tutorial anterior vimos cómo trabajar con campos calculados y vamos a ver en este tutorial, vamos a empezarlo viendo lo que son los elementos calculados. Tenéis en este ficherito, tenemos en la pestaña datos 3, bueno, pues tenemos estos datos que los voy a explicar ahora mismo. Y bueno, pues aquellos que sigáis el curso desde los primeros días que publiqué los primeros tutoriales, bueno, pues el fichero de Excel no contiene esta pestañita. Si veis que el fichero, si el ficherito de Excel que os descargasteis al principio no tiene esta pestaña, bueno, pues descargaros la versión nueva desde el link que, como he comentado, lo tenéis en la descripción del vídeo, lo descargáis y ya contáis con esta tercera pestaña. Esta tercera pestaña, bueno, pues es un poquito un ejemplo para ver lo que son los elementos calculados. Vemos aquí que tenemos, bueno, pues como si fuese una cuenta de pérdidas y ganancias para aquellos que sepáis contabilidad y finanzas, en la que tenemos una serie de gastos que son compra de mercaderías, sueldos y salarios, seguridad social a cargo de la empresa y gastos financieros. Y luego tenemos una serie de ingresos como son ventas e ingresos financieros. Lo tenemos para el primer trimestre, para el segundo trimestre, para el tercer trimestre y para el cuarto trimestre de un mismo año. En principio tenemos solo tenemos del 2021 y del 2022 para hacer estos ejemplos. Los importes, bueno, pues no son significativos, simplemente son importes creados aleatoriamente, no nos va a preocupar mucho los importes que tengamos, sino un poquito cómo trabajar con los elementos calculados, que es muy parecido a cómo se trabaja con los campos calculados, pero vais a ver un poquito la diferencia. Vamos a crear una tabla dinámica con estos datos. Vamos a decirle insertar tabla dinámica y la vamos a crear en esta hoja existente. Vamos a decirle que nos la coloque aquí, por ejemplo, y vamos a colocar el concepto, ¿vale? Que son gastos ingresos. El nombre del campo es gastos ingresos y lo vamos a colocar en las filas, y lo que son los importes los vamos a añadir a el área de valores. Vamos a darle un formato a los importes que queden un poquito mejor, y le vamos a decir aquí en formato de número. Le vamos a decir aquí en número, le vamos a decir con 2 decimales. Y los elementos calculados, recordar que los tenemos aquí. Una vez que tenemos seleccionada la tabla dinámica, nos vamos a ir aquí a análisis de tabla dinámica, y aquí en cálculos veis que teníamos bueno, vamos a seleccionar aquí en el área de las filas. Veis que tenemos en campos elementos y conjuntos, bueno, pues tenemos elemento calculado. ¿Para qué sirven los elementos calculados? Igual que los campos calculados nos servían para hacer operaciones entre los diferentes campos que tuviese la tabla dinámica, bueno, pues el elemento calculado nos va a permitir hacer cálculos sobre los elementos que tiene la tabla dinámica, y en este caso va a tener un poquito lo que son los elementos, lo que son los elementos de la tabla dinámica son, bueno, pues los diferentes conceptos que aparecen aquí en el área de las filas. Por ejemplo, si queremos hacer un elemento calculado que nos calcule el total de gastos, ¿vale? El total de gastos comprende compra de mercaderías, gastos financieros, ingresos financieros y seguridad social a cargo de la empresa. Si queremos mostrar el total de gastos en la tabla dinámica, lo podemos hacer a través de un elemento calculado. Si queremos visualizar o tener aquí un apartadito que nos totalice el total de ingresos, bueno, pues
bueno, los gastos son compra de mercaderías, gastos financieros, seguridad social a cargo de la empresa y sueldos y salarios. Y si quisiéramos un total de ingresos serían los ingresos financieros y las ventas. Y luego podríamos calcular dentro de la tabla dinámica lo que sería el beneficio, que sería un poquito pues lo que son los ingresos menos los gastos. Por lo tanto, una vez que podemos hacer clic en cualquier elemento de la tabla dinámica que aparece aquí en el área de las filas y le podemos decir, por ejemplo, en cálculos, le podemos decir que nos cree un elemento calculado. Este elemento calculado, bueno, pues le vamos a decir que es el total de gastos, por ejemplo, y el total de gastos va a ser igual a la compra de mercaderías. Vamos a un poquito, veis que esta pantallita, bueno, pues es muy similar a lo que es lo de los campos calculados. Podemos desde aquí, bueno, pues podemos agregar nuevos elementos calculados, eliminar alguno que tengamos ya, modificarlo, ¿vale? Funciona igual que los campos calculados. Y la fórmula del total de gastos va a ser la partida de compra de mercaderías más gastos financieros más seguridad social a cargo de la empresa más sueldos y salarios. Este va a ser, bueno, pues la partida de total de gastos que va a totalizar pues las cuatro partidas que corresponden a los gastos de esa cuenta de pérdidas y ganancias. Cuando le damos a aceptar, bueno, pues veis que nos ha puesto el total de gastos. Tenemos aquí compra de mercaderías, gastos financieros, ingresos financieros. Vamos a mover, una vez que tenéis aquí los elementos, si os posicionáis aquí os salen esas cuatro flechitas y ese campo lo podéis bajar donde queráis. Lo hemos colocado detrás de ventas y este de total de gastos pues lo podemos subir. Una vez que tenemos ahí las cuatro flechitas, lo podemos subir encima de ventas y veis que tenemos las compras de mercaderías, los gastos financieros, la seguridad social a cargo de la empresa y los sueldos y salarios los tenemos ahí, ¿vale? Tenemos todas las partidas de gastos y tenemos el total. Vamos a ponerle de otro color diferente un poquito para resaltarlo. Ahí lo tenemos y podemos crear otra partida que nos totalice el total de ingresos, que son las ventas más los ingresos financieros. Nos vamos a ir también, vamos a seleccionar este apartado de la tabla dinámica y nos vamos a ir aquí a cálculos y en elemento calculado. Bueno, pues le vamos a decir, veis aquí que tenemos ya uno creado, el de total de gastos. Este le podemos modificar, si queremos modificarle la fórmula se la podemos modificar, si lo queremos eliminar lo podemos eliminar y podemos crear uno nuevo. Vamos a crear uno nuevo que se va a llamar vamos a cerrarlo, vamos a abrirlo otra vez para evitar que se modifique ese. Y este, bueno, pues vamos a llamarle total ingresos. Y el total de ingresos va a ser igual a las ventas más los ingresos financieros. Veis aquí que tenemos el total de ingresos. Bueno, veis aquí que el total de gastos totaliza estas cuatro partidas que son los 78.804.984 y el total de ingresos vamos a ponerle también, bueno, esta ventanita, esta pestaña que se nos ha abierto ahora ha sido porque le he dado clic a una de las partidas y comentar, bueno, ya que ha aparecido, comentar que si queréis ver un poquito el detalle de aquellos registros que componen cualquiera de los totales que tenéis aquí, bueno, pues simplemente haciendo clic sobre los importes se os crea una pestañita con el detalle de los registros que componen ese total, ¿vale? Veis aquí que estos registros te suman los 241.803 que te suma 200.
Vale, bueno, en principio nos está extrayendo, en ese caso nos está extrayendo todo lo que es compra de mercaderías. Si nosotros hacemos clic aquí serían 24.180.000. Vamos a hacer doble clic y nos debería salir todos los registros que componen ese total, que serían las compras de mercaderías para los 4 trimestres y para los 2 años. Si las sumamos, bueno, pues vamos a darle formato de número un poquito para ver mejor los importes. 24.180.000, ¿vale? Que son los 24.180.000. Por lo tanto, haciendo doble clic en cualquier partida, en cualquier importe, nos sale el detalle de los registros que componen ese total. Vamos a eliminar la hoja y vamos a continuar con nuestro... Vamos a aplicarle este color de fondo y un poquito el beneficio. Vamos a crear ahora otra partida que se va a llamar beneficio, que nos va a restar los ingresos de los gastos. Por lo tanto, bueno, pues nos vamos a ir aquí a elementos calculados. Y vamos a crear uno que se llame beneficio, y el beneficio va a ser igual al total de ingresos menos el total de gastos. Le vamos a dar a aceptar y veis aquí que nos ha puesto el beneficio. Se lo vamos a poner en otro color. Y aquí lo tenéis. Bueno, pues los ingresos menos los gastos, bueno, pues nos da que tenemos... Bueno, vamos a revisar la fórmula porque en principio nos da 118.000, aquí nos da 39.000. Vamos a ver si nos hemos confundido en algo y así aprendemos a modificar elementos calculados. Vamos a decirle en cálculos, en elemento calculado, vamos a elegir el beneficio. Y sería el total de ingresos beneficio es igual al total de ingresos menos el total de gastos. Vamos a darle a aceptar y sería el total de ingresos, que sería más esto menos esto. Vale, y bueno, pues veis que da bien, ¿vale? Había hecho el cálculo más o menos a ojo y no lograba ver que nos había dado lo mismo, o me estaba confundiendo con lo que tenemos aquí, ¿vale? Porque son muy similares el total de ingresos con el total de beneficio. Realmente el beneficio está calculado como el total de ingresos menos el total de gastos y son 39.471.484. Por lo tanto, bueno, pues queda muy chulo incorporar en nuestra tabla dinámica tanto campos calculados como elementos calculados. Y recordar, por ejemplo, que nosotros podemos modificar la posición de cualquiera de los elementos, ¿vale? Vamos a poner un poquito cómo aparecen en orden en una cuenta de pérdidas y ganancias, que aparecen las compras de mercaderías. Los sueldos y salarios suelen aparecer antes de la seguridad social a cargo de la empresa. Bueno, pues podéis mover elemento por elemento. Ahí lo tenéis: compra de mercadería, sueldos y salarios, seguridad social a cargo de la empresa, gastos financieros. Aquí tendríamos el total de gastos, luego después la parte de ingresos con ventas, ingresos financieros, total de ingresos y el beneficio. Vamos a ver rápidamente para qué se utilizan estas dos opciones de orden de resolución y crear listas de fórmulas.
Vamos a posicionarnos sobre la tabla dinámica, vamos a crear un campo calculado que nos calcule un importe, ¿vale? Va a ser simplemente un campo calculado de ejemplo, y le vamos a decir aquí en campo calculado, bueno, pues le vamos a decir, por ejemplo, que es un campo, vamos a poner, por ejemplo, que el nombre es ejemplo, y lo que nos va a calcular es el 10% de los importes, ¿vale? Un poquito simplemente para tener un campo calculado. Si nosotros, bueno, veis aquí que en la tabla dinámica ahora mismo tenemos elementos calculados, como son el total de gastos, el total de ingresos y el beneficio. Y por otro lado tenemos un campo calculado que es, bueno, pues este que se llama ejemplo. Si nosotros le decimos aquí en campos, elementos y conjuntos, orden de resolución, bueno, pues nos dice que veis aquí que nos aparece el orden de resolución de elemento calculado, y nos pone aquí, bueno, pues los tres elementos calculados que tenemos. Y un poquito para lo que sirve esto, os fijáis un poquito en la descripción, y dice: si el valor de una celda de una tabla dinámica se ve afectado por dos o más elementos calculados, dicho valor se determina mediante la última fórmula del orden de resolución. En el caso de que tengáis un elemento calculado que bueno, pues que su valor es utilizado para calcular varios elementos calculados, primero te dice que se va a calcular luego y luego este. Podéis eliminar cualquier elemento que aparece aquí en la pantalla, o le podéis subir de nivel para que una operación se realice antes que otra. Si por ejemplo le tenéis aquí y le dais subir, bueno, pues se calcularía primero esta operación, luego esta y luego esta. Dependiendo de cómo tengáis las fórmulas, pues a lo mejor os interesa trabajar sobre este cuadro de diálogo. No vamos a entrar mucho en detalle, pero que sepáis que existe. Y lo que nos da la siguiente opción de crear listas de fórmulas, nos va a crear una pestañita nueva con las fórmulas, ¿vale? Si nosotros queremos ver qué fórmulas hemos utilizado en estos elementos calculados o en estos campos calculados, tendríamos que irnos aquí en campos, elementos calculados, nos vamos a campos calculados, tendríamos que irnos aquí, seleccionarlo y ver qué fórmula hemos utilizado. Pues mediante esta opción de crear lista de fórmulas, nos va a crear una pestañita nueva con las fórmulas. Estas serían las fórmulas que hemos utilizado para los campos calculados. Veis aquí campo calculado, y aquí en elemento calculado también pone un poquito el detalle del orden de resolución. Viene aquí primero el apartado de campo calculado. Esta sería la fórmula que hemos utilizado para el campo calculado, y estas serían las fórmulas que hemos utilizado para los elementos calculados. Viene también aquí el orden de resolución de cada uno de los elementos, y aquí viene como campo calculado y elemento calculado separado. Pero lo más importante es que no tenemos que entrar un poquito para ver la fórmula a cada uno de los elementos calculados o campos calculados a través del administrador, sino que podemos crear aquí una hojita en el que nos muestra todas las fórmulas que hemos utilizado tanto para campos calculados como elementos calculados. Bueno, ya que estamos con elementos calculados y campos calculados que podemos añadir a nuestra tabla dinámica, bueno, pues vamos a ver la opción que tenemos aquí, que es muy interesante también. Si nosotros nos ponemos en la tabla dinámica, veis que le he creado añadiendo simplemente, estamos en la pestañita datos, he añadido simplemente las categorías a las filas, al área de filas, y las ventas al área de valores. Si nosotros nos vamos aquí a análisis de tabla dinámica, aquí en grupo podemos, si nos ponemos aquí en este apartado, aquí en grupo podemos agrupar ciertas categorías y tratarlas como si fuese un grupo y no de manera individual. Esto que nos aparece aquí de agrupar, crear grupo de selección o desagrupar, una vez que ya las tenemos como grupo, bueno, pues también lo tenemos haciendo clic con el botón derecho del ratón en agrupar y desagrupar. Si nosotros queremos tomar en nuestra tabla dinámica estas cuatro categorías, las queremos tomar como si fuese una sola, o agruparlas de tal manera para que nos diese el total, o tenerlas agrupadas, bueno, pues simplemente le vamos a decir agrupar,
le decimos agrupar y veis que nos ha creado un grupo dentro de nuestra tabla dinámica. Dentro de nuestra tabla dinámica nos ha creado un grupo. Veis que tenemos bebidas por un lado, carnes por otro, mariscos por otro y pastas y cereales por otro. Y aquí nos ha creado un grupo en el que engloba estas 4 categorías, y por lo tanto el grupo 1 que engloba estas 4 categorías nos está totalizando todas las categorías que vienen por debajo, ¿vale? Veis que son 1.467.000, que es lo que nos suma el grupo. Veis un poquito que veis el efecto, y veis que cuando creamos un grupo, bueno, pues ese grupo lo tenemos aquí como categoría 2. En este caso tenemos añadido categoría 2 y categoría. Si le quitamos, por ejemplo, categoría, nos deja, bueno, pues lo que teníamos antes: bebidas, carnes, y en vez de tener las 4 categorías una por una, ahora no lo ha añadido como grupo. Si nosotros añadimos los productos debajo de categorías 2, bueno, pues dentro del grupo 1 engloba todos los productos que corresponden a esas 4 categorías. ¿Vale? El grupo S, bueno, pues como engloba 4 categorías, veis aquí que tenemos el vinagre de Jerez, que me parece que son condimentos, tenemos el sirope, la salsa verde, veis que tenemos el queso, veis que tenemos productos que corresponden a las 4 categorías que engloba el grupo 1. Esto también es bueno, pues una utilidad bastante interesante, porque podemos agrupar, ya sean si tenemos productos, si tenemos categorías, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues veis que está tratado como grupo. Vamos a quitarle los productos y veis que los tenemos aquí. Por defecto le da este nombre, pero nosotros se lo podemos cambiar. Si nosotros le decimos aquí, por ejemplo, categoría ejemplo, o grupo, bueno, vamos a decirle categoría agrupada, aunque le podéis dar un concepto, bueno, pues un poquito más descriptivo de lo que detalla o de lo que contiene este grupo, ¿vale? Si le ponemos categoría agrupada, bueno, pues veis que la tabla dinámica ya no muestra lo de grupo 1, sino que le podéis cambiar los conceptos. Igual que aquí, si por ejemplo en bebidas, bueno, pues si en el origen vienen bebidas, le podéis poner, por ejemplo, en vez de bebidas, le podéis decir refrescos. Si no os gustan bebidas, igual que podéis cambiar las etiquetas de fila, los títulos y demás, bueno, pues también le podéis cambiar los conceptos. Si por ejemplo en bebidas le cambiáis el importe, si en bebidas le cambiáis el importe, al actualizar la tabla dinámica, veis que aunque le habéis cambiado el concepto de este elemento, bueno, pues sigue referenciado aunque aquí aparece refrescos internamente, sigue referenciado a la categoría bebidas. Ahora vamos a ver por qué, pero en principio veis que es muy interesante lo de tener grupos de elementos, y también poder cambiar el nombre, porque en principio le da como grupo 1, grupo 2, y se lo podéis cambiar sin problemas. Podéis crear varias agrupaciones, por ejemplo, estas 2 categorías le podemos decir crear grupo de selección, y le llama grupo 2. Desde aquí veis que seleccionándolo le podemos cambiar aquí, por ejemplo, le podemos decir categoría agrupada 2, ¿vale? Tenemos ahora mismo estas 2 categorías individuales, este grupo y este grupo. Veis que lo que tenemos en el área de valores es categoría 2. Si nosotros este que se llama categoría 2, si nosotros lo quitamos de la tabla dinámica, podemos poner de esta manera las categorías, ¿vale? Y bueno, pues nos está tomando los elementos con este formato. Si queremos, por ejemplo, mostrar en la tabla dinámica esta agrupación que ya tenemos creada, pues simplemente la arrastramos donde las filas y nos crea esa tabla dinámica con las agrupaciones creadas. Si nosotros, por ejemplo, le decimos
con el botón derecho del ratón le podemos decir desagrupar. Desde aquí, desde análisis de tabla dinámica, también le podemos decir grupo desagrupar. Y veis que bueno, pues nos ha desagrupado esa parte y nos ha dejado el segundo grupo. Y una vez que ya lo desagrupáis, como no tiene ninguna agrupación creada, desaparece esa agrupación y ya bueno, pues es como si tuviésemos el campo de categoría puesto en el área de las filas. Es un poquito cómo trabaja o cómo funcionan las agrupaciones. Y lo podéis hacer también con campos calculados. Vamos a eliminar esta tabla dinámica y vamos a ver un poquito la teoría de por qué cuando nosotros le cambiamos el concepto a uno de los elementos de la tabla dinámica sigue haciendo referencia a la categoría original. Para eso vamos a utilizar las herramientas OLAP. Vamos a hacer una pequeña introducción, pero más adelante, en un tutorial más adelante, en uno o dos tutoriales más adelante o tres, pues vamos a ver un poquito lo que son las herramientas OLAP y lo que nos permite hacer. Bueno, vamos a ver rápidamente cuál es la teoría que va detrás de por qué cuando cambiamos en la tabla dinámica el concepto de un elemento sigue guardando la relación a bueno, pues el origen de datos de esa categoría que hemos modificado. Vamos a insertar una tabla dinámica. He cambiado aquí un poquito los importes, ahora los modificamos. Tenemos en los orígenes, me parece que es, no me acuerdo cuál era el que habíamos cambiado a 10 millones, cualquiera de estos. Bueno, vamos a hacer simplemente el ejemplo. Le vamos a decir insertar. Aquí en tabla dinámica le vamos a decir en hoja de cálculo existente. Vamos a crear la tabla dinámica, pero con la diferencia de que vamos a agregar estos datos al modelo de datos. Al agregar estos datos al modelo de datos, lo que nos va a permitir es trabajar con las herramientas OLAP. Vamos a añadir las categorías a las filas y las ventas donde los valores. Y aquí vais a ver que vamos a cambiar, por ejemplo, en vez de bebidas queremos que nos muestre refrescos, el concepto de refrescos. Por lo tanto, bueno, aunque no sean refrescos todo, un poquito como ejemplo. Y aquí en vez de 10.000, vamos a poner 10 millones y vais a ver cómo la tabla dinámica, bueno, pues al darle a actualizar, se actualiza la partida de bebidas, que aquí en la tabla dinámica aparece como refrescos. Veis que se actualiza. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues si nosotros aquí en análisis de tabla dinámica, al crear la tabla dinámica añadiéndola al modelo de datos, vamos a poder acceder a las herramientas OLAP que antes estaba, bueno, pues inhabilitada esta opción. Si nosotros le decimos convertir en fórmulas la tabla dinámica, bueno, pues vemos un poquito los cálculos que ha utilizado la tabla dinámica para extraer tanto los importes como los diferentes conceptos que corresponden a las categorías. Y veis aquí que en carnes, bueno, pues nos dice que está accediendo al modelo de datos que hay en este libro, y luego del rango categoría, que es el campo categoría, bueno, pues para poner este elemento nos está diciendo que está extrayendo carnes, pero en este que pone refrescos, ¿vale? Bueno, pues nos está diciendo lo mismo, que está accediendo al modelo de datos y está extrayendo de un rango de celdas, bueno, pues aquel que tiene el nombre de la columna como categoría, y está extrayendo bebidas, que sería este, pero le está dando el nombre, veis que aquí le está poniendo después del punto y coma, le está dando el nombre de refrescos. Por esto guarda la relación. El concepto es refrescos, pero hace referencia al campo categoría, ¿vale? Al elemento bebidas. Veis aquí que como no le hemos cambiado el nombre, pues se queda en el campo categoría, la columna categoría y el elemento condimentos. Y aquí veis que hace referencia a categoría, al elemento bebidas, pero modificado su nombre o su concepto, su descripción a refrescos. Es por esto por lo que guarda la relación y cuando actualizamos o modificamos algo en el origen, se actualiza a ese elemento aunque tengan nombres diferentes. Bueno, lo siguiente que vamos a ver en el curso va a ser, bueno, pues cómo utilizar los conjuntos cuando trabajamos con tablas dinámicas. Vamos a crear nuestra tablita dinámica, pero para trabajar con conjuntos necesitamos que la tablita, si la creamos desde un rango de celdas de Excel, vamos a necesitar que bueno, vamos a crear la tablita dinámica para que veáis un poquito dónde está el tema de los conjuntos.
Si le decimos en nueva hoja de cálculo, veis aquí que si añadimos, por ejemplo, años y añadimos las ventas o los importes a valores, bueno, pues los conjuntos están aquí en acciones, en cálculos, campos, elementos y conjuntos. Veis que no están habilitadas las opciones de crear conjuntos. Esto es porque cuando nosotros creamos una tabla dinámica, desde Rancor de celdas de Excel, no nos permite utilizar esa función. Por lo tanto, tenemos que crear la tabla dinámica igual que hemos hecho antes. Le vamos a decir insertar tabla dinámica y le vamos a decir en nueva hoja de cálculo, o bueno, o aquí en hoja de cálculo existente, como queráis. Le vamos a decir que nos la coloque aquí y le vamos a decir que nos la agregue al modelo de datos. Agregar estos datos al modelo de datos. Y una vez que nos ha creado la tablita dinámica con añadiendo los datos al modelo de datos, bueno, pues si nosotros, por ejemplo, ponemos aquí los trimestres en las filas, los gastos e ingresos aquí y, por ejemplo, las ventas, los importes en los valores, bueno, pues veis, vamos a configurar un poquito los importes. Le vamos a decir 2 decimales, separador de miles. Y veis que cuando hemos añadido los datos de origen al modelo de datos, ahora ya sí nos deja trabajar. Ahora ya sí nos deja trabajar con, vamos a mostrar la lista de campos que la vamos a utilizar. Ahora ya si veis que podemos utilizar lo que son lo que son un poquito los conjuntos. Para crear, modificar, eliminar o trabajar con conjuntos lo podemos hacer a través del administrador de conjuntos, o si queremos crear un conjunto basado en elementos, estos serían los elementos y lo otro serían los campos. Vamos a explicar un poquito ahora qué son los conjuntos, pero que sepáis que podéis crear el conjunto desde aquí y desde el administrador pues básicamente lo mismo. Os vais al administrador de conjuntos, desde aquí podéis crear uno nuevo que os lleva a esta ventanita que hemos visto antes y os crearía el conjunto, o por lo menos lo podríamos diseñar desde esta parte. Un conjunto no es más que otra cosa que, bueno, pues seleccionar o diseñar. Veis aquí un poquito que si veis un poquito que cuando hemos añadido los trimestres y los elementos o las categorías aquí a las filas, nos ha puesto, bueno, pues todos los elementos para todos los trimestres. Desde aquí podemos filtrar solo los trimestres para que nos muestren datos o no, ¿vale? Para dejar filtrados algunos elementos, otros no. En el caso de que tengamos varios desgloses hacia abajo, por ejemplo, tuviésemos los trimestres, las categorías, los productos, como en el otro ejemplo, bueno, pues no podríamos filtrar por todo. Por lo tanto, la tabla dinámica por defecto muestra todos los elementos, pero nosotros a través de los conjuntos le podemos decir qué elementos queremos mostrar. Por ejemplo, para el primer trimestre, para el segundo trimestre, le podemos decir que para el primer trimestre solo estamos interesados en las partidas de gastos, para el segundo trimestre en las partidas de ingresos, y por ejemplo que no nos muestre nada para el tercer trimestre, o que nos muestre solo, por ejemplo, datos financieros de ingresos y gastos financieros en el tercer trimestre. Por lo tanto, con los conjuntos vamos a poder diseñar qué elementos queremos que nos muestre nuestra tabla dinámica. Para crear un conjunto desde cero lo podemos crear desde aquí, o desde aquí podemos eliminarlo, modificarlo y crear uno nuevo desde el administrador de conjuntos. Como no tengo ninguno creado, bueno, pues está en blanco. Vamos a crear uno nuevo, crear conjunto basado en elementos de fila. Podemos crear luego, vamos a hacer un ejemplo de cómo crear conjuntos basados en elementos de columna. Y aquí lo que le vamos a decir, bueno, pues es básicamente, aquí básicamente le vamos a decir el nombre del conjunto. Le vamos a decir, por ejemplo, ejemplo 1, y desde aquí veis un poquito que nos aparecen todos los trimestres con todas las partidas, una combinación de todas las partidas para cada uno de los trimestres, y aquí le podemos decir cuál vamos a querer visualizar y cuál no vamos a querer visualizar. Para el trimestre 1, por ejemplo, desde aquí podéis agregar filas, eliminar filas o copiar y duplicar filas y cambiarlas de posición.
Para el primer trimestre le hemos dicho que queremos solo, vamos a seleccionar esta, como queremos solo para el primer trimestre los gastos, pues vamos a quitar los ingresos financieros del primer trimestre, que no nos lo muestre, y las ventas del primer trimestre. Para el segundo trimestre, bueno, pues le hemos dicho que solo queremos ingresos, solo ingresos. Bueno, pues le vamos a decir que nos quite esta partida de gastos, para el T2. Veis que estamos en el T2. Desde aquí le podéis, aunque tengáis esta partida ya creada, se la podéis modificar. En vez de T1 le podéis poner T2 y elegir cualquiera de los elementos que aparecen aquí para modificar esa fila en concreto, que va a ser la que se muestre en la tabla dinámica. Vamos a crear otra vez el ejemplo, el conjunto ejemplo. Para el primer trimestre le hemos dicho que solo queremos los gastos. Vale, y ves aquí que nos aparecen compra de mercadería, gastos financieros. Bueno, pues después de compra de mercaderías vamos a querer sueldos y salarios, por lo tanto seleccionamos esta fila y la podemos subir de nivel y nos pondría compra de mercadería, sueldos y salarios, luego seguridad social a cargo de la empresa y luego gastos financieros. Y para el segundo trimestre le hemos dicho que solo nos muestre lo que son ingresos. Ahí lo tenemos. Vamos a mostrar primero las ventas y luego los ingresos financieros. Y aquí le vamos a decir eliminar, que no vamos a querer estas filas. Vamos a hacer la tabla dinámica que solo nos muestre T1 y T2 de la manera que nosotros lo hemos configurado. Y veis que al darle a aceptar nos ha creado la tabla dinámica solo con aquellos elementos de T1 que nosotros le hemos configurado y aquellos elementos de T2 que nosotros le hemos configurado. Si veis un poquito aquí en el detalle de la lista de campos, veis que tenemos los conjuntos aquí como si nos hubiese creado algo nuevo. Si nosotros lo quitamos, podemos crear la tabla dinámica con bueno, pues con los campos de origen como le hemos hecho siempre, ¿vale? Aquí tendríamos todos los elementos, como veis, pero si nosotros en vez de esta configuración queremos añadir el conjunto que nos ha creado nuevo, veis que lo tenemos aquí. Simplemente arrastramos esa configuración al área de las filas y como este conjunto viene configurado en el que nos muestre solo para el primer trimestre los gastos y para el segundo trimestre los ingresos, bueno, pues veis que es una manera de mostrar en una tabla dinámica no todos los elementos, sino los que nosotros queramos sin tener que filtrar. ¿Vale? Y así, bueno, pues creamos informes. Por ejemplo, si queremos enviar datos solo de marketing al departamento de marketing, bueno, pues podemos crear un conjunto diseñado para ese departamento en concreto. Los conjuntos que creemos, bueno, pues los podemos administrar desde el administrador de conjuntos, desde bueno, pues el cual podemos eliminar cualquier conjunto que tengamos creado. Si lo eliminamos, bueno, pues veis que desaparece de la lista de campos y desaparece como conjunto. Vamos a deshacer para que vuelva a aparecer. Y aquí en cálculos, desde el administrador, bueno, pues podemos crear nuevos conjuntos o modificar los que ya tenemos. Por ejemplo, desde aquí podemos eliminar filas si queremos, podemos agregar nuevas filas, ¿vale? Y desde aquí la diseñamos. Vamos a eliminar esta que tenemos aquí, podemos duplicar una fila, por ejemplo esta que tenemos aquí de seguridad social a cargo de la empresa, la podemos duplicar, veis que ahora aparece dos veces, y la segunda, bueno, pues le podemos decir que nos ponga las ventas. Veis un poquito que, bueno, pues permite, sobre todo esto permite añadir elementos, quitarlos, ¿vale? Un poquito, bueno, pues veis la manera de poder configurarlo. Es una pantalla, bueno, pues bastante sencilla de, bueno, pues de trabajar con ella. No tiene ninguna complejidad una vez que
una vez que sabemos lo que queremos crear con los conjuntos. Veis que aquí que te pone modificar conjunto del This Workbook Data Model, es el modelo de datos de este libro, que es el que hemos creado cuando hemos subido los datos de origen al modelo de datos. Vamos a darle a aceptar para que coja los cambios y veis que ahora, bueno, pues se ha modificado y viene sueldos y salarios, las ventas, ¿vale? Un poquito con todas esas modificaciones que ya hemos hecho. Y al igual que podemos crear, vamos a eliminar este conjunto. Al igual que podemos crear, vamos a ponerle aquí administrar conjuntos, vamos a eliminar. Al igual que podemos crear conjuntos, vamos a crear la tabla dinámica. Al igual que podemos crear conjuntos en las filas, podemos crear conjuntos en las columnas. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí vamos a crear una tabla dinámica que nos ponga, por ejemplo, los años en las columnas, nos ponga los trimestres y los conceptos, que nos los ponga aquí. Entonces veis que nos muestra para el año 2021, nos muestra el primer trimestre, el segundo trimestre, para el tercer trimestre y el cuarto trimestre. Y para el 2022, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre. Nosotros, si no queremos mostrar en las columnas todos los trimestres de todos los años, pues también lo podemos configurar. Le podemos decir aquí en cálculos, veis aquí ya que nos aparece, como ya tenemos filas y columnas, pues podemos crear conjuntos basados en elementos de fila y basados en elementos de columna. Vamos a crear esta opción de crear conjuntos basados en elementos de la columna. Y veis aquí, bueno, pues que tenemos los años. Pues imaginaros que en el año 2021 vamos a querer mostrar solo los dos primeros trimestres, y para el año 2022 vamos a querer mostrar solo el tercero y el cuarto. Bueno, pues veis que al darle a aceptar, bueno, pues veis que el conjunto que nos ha creado nos muestra solo el año 2021, primer trimestre, segundo trimestre, y para el año 2022, tercer trimestre y cuarto trimestre. Nos ha creado aquí un conjunto como el que hemos creado antes, que lo podemos quitar y podemos crear nosotros la tabla dinámica como queramos, ¿vale? Si lo quitamos quedaría esto así nada más, porque hemos añadido en las filas los gastos y los ingresos. Entonces aquí podemos añadir los años, por ejemplo, aquí a las columnas, y nos pondría por años. Podríamos añadir los trimestres y los años, y podemos añadir el conjunto entero con este diseño o configuración. Bueno, pues hasta aquí este tutorial. Dale un like si te ha gustado el vídeo, compártelo con otras personas que creas que le puede interesar este tema de las tablas dinámicas. Suscríbete al canal si todavía no estás suscrito, y muy importante que actives la campanita cuando te suscribas al canal para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo al canal. Pues lo dicho, esto ha sido todo por este tutorial. Espero que te haya parecido interesante y te espero en el siguiente. Un saludo.